Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios Presenta. Usualmente lo transmitimos todos los días a las 6 de la tarde, hora centroamericana. Sin embargo, en algunas ocasiones no cumplimos con esos 5 días de lunes a viernes, cuando por alguna razón me encuentro fuera de la ciudad. Y antes tenía a dos personas que ellos conducían el programa cuando yo estaba ausente. Pero últimamente no he podido, o sea, ellos no han tenido el tiempo como para sustituirme cuando yo me ausento. Quiero agradecerles a todos aquellos que de alguna manera siempre están pendientes del programa, y cuando no lo hago me están cuestionando, me están preguntando, me mandan mensajes y me dicen: ¿qué sucedió, don Raúl? Usualmente es porque estoy fuera de la ciudad. Este día para mí es todo un privilegio. Retorna al programa la licenciada Julia Evelyn Martínez. La hemos tenido ya en varias ocasiones, hemos conversado con ella sobre diferentes temas, y ahora hay un tema bastante interesante. Bueno, siempre hay temas interesantes en nuestro país, siempre, pero hay uno que es bastante fundamental. Vamos a conversar con ella sobre qué está sucediendo en esa construcción de la vía de los Chorros, de la Urdes hacia San Salvador, pasando por Santa Tecla, lógicamente. Pero hay una zona ahí que, desde que yo tengo uso de razón, cuando yo todavía era un chamaco y íbamos a los Chorros en excursiones, y yo veía que habían habido derrumbes. Siempre ha sucedido en el invierno esos derrumbes. Lo importante de esto, antes de presentarles y subir a cámara a mi invitada de hoy, es que el presidente en funciones actual criticaba a los gobiernos anteriores y decía de que estaban haciendo uso de eso solamente para robar dinero. Y hay videos ahí que legitiman y comprueban lo que yo estoy manifestando. Bueno, voy a conversar un poquito sobre eso con la licenciada Julia Evelyn Martínez, pero antes de que ella entre en ese tema, le voy a cuestionar sobre algo más. Licenciada, un verdadero placer, un privilegio. Me siento orgulloso de tenerla nuevamente en mi programa, y espero que tengamos unos 60 minutos de conversación en el cual, como digo, no entrevisto, sino que charlo. Mi programa es más una charla que una entrevista. Licenciada, usted ya escuchó lo que yo he venido manifestando y que va a ser el tema central de nuestra conversación. Pero hay algo que quiero que conversemos un poquito antes. En primer lugar, pienso y estimo, ojalá no me equivoque, que usted es cristiana católica. Tengo esa impresión, o tal vez es cristiana simplemente, o no lo es de ninguna. Bueno, si no lo es, estamos en algo muy semejante usted y yo. Bueno, el punto es que acaban de elegir al representante de Dios aquí en la tierra, o el heredero de Pedro, San Pedro, como le dicen, y ese papa que han elegido es un papa que en algún momento, porque era un misionero, pasó por El Salvador, pero se radicó en Perú, y en Perú pasó varios años e incluso alcanzó allá la ciudadanía peruana, pero él de nacimiento es norteamericano. A mí no me gusta decir, para mí es de Estados Unidos, porque muchos dicen americanos, y a mí no me gusta decir esa expresión, No, porque me parece que es muy apropiada. Licenciada, bienvenida al programa. oh, bueno, en primer lugar, permítame darle las gracias por la invitación y por la paciencia, porque eh,
en repetidas ocasiones yo lo he dejado esperando o me he excusado a última hora debido a razones de salud o a razones de agenda, ¿verdad? Así es que, en primer lugar, muchas gracias por su paciencia y por sus buenos conceptos sobre mí al invitarme. En segundo lugar, le aclaro, ¿verdad? Yo no, yo en términos de religión no me considero atea, completamente atea y agnóstica. Más sin embargo, siempre estoy pendiente de lo que ocurre y de las tendencias dentro de la Iglesia Católica, así como de las otras religiones más monoteístas, más importantes, ¿verdad? Como el judaísmo o el islamismo, porque considero que las religiones y las jerarquías religiosas cumplen una función fundamental dentro del proceso de formación de lo que se llaman las grandes políticas internacionales, dentro de las políticas públicas nacionales, y son actores fundamentales, independientemente de si en lo que creen es verdad o mentira. Eso para mí es algo secundario, pero sí pueden incidir en el futuro del mundo y en el futuro de los países. Y si no, recordemos al Papa Juan Pablo II, cómo incidió en la transformación de Polonia, y junto con Polonia también en toda la caída de los países del socialismo de Europa del Este y su reconversión hacia el capitalismo, ¿verdad? Entonces, no se puede negar la influencia que tienen, por ejemplo, los papas o los otros dirigentes de estas religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas. El Papa Francisco me caía súper bien, así súper bien. Él quiso avanzar en la medida de lo posible en una modernización de la iglesia. Tal vez no, mucha gente se quedó pendiente, ¿verdad? Esperando que por qué no avanzaba más rápido, ¿verdad? Pero hay que recordar que la Iglesia Católica tiene miles de años de existencia, una jerarquía bien como bien pétrea, bien petrificada en sus tradiciones y en sus dogmas de fe, que hace difícil los cambios. Bueno, sí, y los cambios, si yo recuerdo que fue hasta la década de 1980 que revirtieron el proceso de, ¿cómo se llama?, de excomulgación, sí, de que habían excomulgado algunos de los católicos que habían casi mandado a la hoguera por decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba en torno al Sol. Galileo Galilei, concretamente, fue hasta Juan Pablo II el que quitó sobre él, ¿verdad?, el juicio y la resolución de hereje que había recaído sobre él. Imagínense lo que tardó en casi 500 años, pues, en quitarle eso y reivindicarlo, ¿verdad? Y que la tierra, en efecto, se movía y que se movía alrededor del sol. Entonces, para dar un ejemplo, pues, de que la iglesia le cuesta bastante cambiar y adaptarse a los tiempos. El Papa Francisco, como le digo, a mí me encantaba y sobre todo porque tenía frases que para mí son inolvidables, como cuando le preguntaron porque hay tanta gente que se dice que es tan cristiana, tan católica, pero a la vez se tira tanto odio hacia los demás y es la primera en tirar las piedras contra la gente que no es igual a ellos o que no o que considera que son diferentes. Y recuerdo tanto, y yo dije, qué buena onda este Papa,
cuando le preguntaron, por cierto, en el avión papal, le pregunta a una periodista que qué opinaba sobre las personas homosexuales y transexuales, ¿verdad? Y transgénero. Y entonces, y él le responde con la mayor claridad que quién era él para criticar la obra de Dios, que si él lo que tenía que hacer era simplemente acogerlos por ser hijos e hijas de Dios. A mí me pareció la respuesta perfecta, porque así como, es decir, llevar a la práctica la teoría, pues, de eso de que quien esté libre de pecados o que tire la primera piedra, entonces diciendo, yo quién soy pecador para lanzar esto. Le dio también un gran paso en asignar cargos dentro de la estructura de gobierno del Vaticano a las mujeres, porque él decía que las mujeres podían manejar mejor la iglesia que los hombres, porque podían tener ese espíritu de cuidados y de ternura y de madres que los hombres les costaba tener. Y también, pues, dio algunas reformas y fue bastante estricto con algunos obispos y con algunos, incluso cardenales, que habían hecho caso omiso de abusos sexuales hacia menores. Por cierto, ahí se quiso presentar en el último cónclave, en este cónclave, uno que él había despedido, no sé por qué razón, si por malos manejos o por acusaciones de abuso o acoso sexual, y mire, lo despidió y no lo dejaron entrar a que votara por el nuevo papa. Así es que era un papa, como decimos, bien, a mí bien chévere. Yo, aunque no creyente, pero me encantaba ese papa. Y creo que este papa que han elegido va a seguir la misma línea de él. Creo que la ventaja es que ha vivido en América Latina, se considera latinoamericano y está también bastante influido por la llamada teología de la liberación, que ya muy poca gente dentro de la Iglesia Católica la practica, que es la tradición surgida del Vaticano II y de la conferencia de Puebla, y que es la que practicaba pues el líder católico salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. Y los tweets y los comentarios que le ha dejado ir a Donald Trump y al inconstitucional presidente Nayib Bukele me han hecho ser su fan. Yo ya soy seguidora en X. Yo creo que hay un buen papa, pero no le exijan cosas que no va a poder hacer, como por ejemplo que las mujeres puedan oficiar misa, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo sí le digo, no, pero es que porque hay personas que son bien radicales, ¿verdad? Y que eso no se puede hacer porque ¿cómo se llama? En el código canónico, que yo lo he leído, ahí está claramente de Santo Tomás de Aquino, está la razón teológica, según él, del por qué las mujeres no pueden oficiar misa, porque son descendientes de Eva, y Eva es la responsable desde ahí viene el pecado original. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas, pero creo que sí puede ver también por el paso que ha tenido por América del Sur, incluyendo El Salvador, él puede ver el sufrimiento de los migrantes, él puede ver el sufrimiento de las personas enfermas, de las personas empobrecidas del sur, y él puede ver creo que también la corrupción y las brechas de desigualdad que hay en el mundo y que sobre todo se expresan en los países del sur global y que pasan desapercibidas en los países del norte global. Y en ese sentido, yo creo que sí ha sido una buena elección
y ojalá salga tan simpático y tan buena onda como el Papa Francisco, pero Como ay, Francisco. el Papa Francisco ha dejado una línea demasiado alta, muy alta, y ojalá este llegue al menos a la línea que dejó Francisco. Pero sí estoy muy satisfecha y ojalá, lo importante es que creo yo que la elección de este Papa, si, aunque no haga avanzar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Esa institución, como le digo, tan aferrada al pasado y tan aferrada a las tradiciones y al protocolo y a todo eso, pero tengo la impresión, porque después de estar como leyéndole los antecedentes, ¿verdad? Porque las personas no solo hay que juzgarlas por lo que dicen en el presente, sino que lo que han dicho en el pasado y lo que han hecho en el pasado. Él es muy admirador de Monseñor Romero. Eso ya le dice algo, pues, de que no es cualquiera, ¿verdad? No es de los que odian a Monseñor Romero, sino que de los que lo admiran y lo reconocen como una persona santa y mártir. Entonces yo creo que él al menos no va a hacer retroceder a la iglesia hacia el pasado, ¿verdad? Sino que más hacia ese pasado, por ejemplo, de Juan Pablo II o del Benedicto, sino que lo va a hacer más bien que si no lo hace avanzar a la iglesia, en temas de actualidad, ¿verdad? Como por ejemplo eso de la comunidad, del respeto a la comunidad LGTBIQ, de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres dentro de la Iglesia Católica, la paz y sobre todo los derechos de los migrantes del sur global, no va a hacer, si no avanza, al menos no va a retroceder y va a tener va a asumir, digamos, hasta donde el Papa Francisco dejó a la Iglesia Católica. Porque mire, hay gente, yo sé que dentro de la Iglesia Católica, algunos cardenales y alguna gente aplaudieron y estaban esperando que el Papa Francisco se muriera, porque lo veían como un peligro, lo veían como, sí, un peligro, como un atentado, ¿verdad?, contra las tradiciones y todo el protocolo de la iglesia. No ve cómo lo enterraron, pues, con sus mismos zapatitos negros. Él nunca quiso usar los zapatos rojos, los púrpura que usan los papas, ¿verdad? Y menos sentarse en el trono de oro donde se sientan los papas, sino que él ahí en su sillita de madera se sentaba. Y donde dormía, pues ni siquiera dormía en el palacio papal, sino que en una casa, no sé cómo se llama, pero fuera del Vaticano. No, era un personaje, y además le encantaba el fútbol. Y este señor, yo creo que viene con el mismo talante. Y Trump y Muy el presidente, probablemente. y mire, y yo sé que el presidente Donald Trump debe de estar, según él, ya llegamos al papado, ya tenemos el control del mundo y de la narrativa mundial. Cuando con el Papa ahí sí creo que va a encontrar con una pared, ¿verdad?, en su política antimigratoria y pro desigualdad, ¿verdad?, en el mundo, y guerrerista en el mundo. Yo creo que el señor Trump no le ha caído nada, pero nada bien esta elección. Quiero referirme, licenciada, a dos comentarios. Bueno, hay ya son bastantes comentarios acá. Bueno, Hay me una, saluda, quiero saludar a su audiencia. Muchas hay, gracias por el tiempo hay que le una, van a dedicar. hay una señora o señorita que manifiesta que no se pierde los programas de Julia Evelyn Martínez. Ay, Siempre está atenta y bueno, ese es un comentario que apareció por ahí. Y fíjese, licenciada, que yo he dicho que gracias a que las redes sociales y donde haya servicio de internet nos pueden mirar,
pueden ver el programa, y yo manifestaba que desde el centro del África, en Ciudad del Cabo y eso, hay parte de nuestra audiencia, hay audiencia que tenemos de ahí a este programa. Cuando yo manifestaba esas cosas, me criticaron y me atacaron, me dijeron que yo era un mentiroso, que trataba de hacer grande mi programa, y la verdad que el programa no es grande por lo que yo manifieste. El programa sí es bastante interesante por la calidad de los panelistas que llegan al programa, las No, exposiciones que hacen. momento. Pero el conductor también tiene ¿cómo se llama? También tiene su estilo y tiene ¿cómo se llama? También tiene su atractivo para las personas. No, tampoco no diga eso. Gracias. No sé sus valores, porque eso es no tenga falsa modestia, porque hay que reconocerse también en su capacidad y la calidad también sí, porque yo, por ejemplo, yo no acepto ir a cualquier programa de entrevistas, a cualquier podcast, ¿verdad? Entonces, yo si acepto venir a su programa es porque sé la calidad de entrevistador y de conversador que usted es, así es que nada de falsa modestia. Okay. Usted es un excelente conductor de este programa. Se lo agradezco, licenciada. Quiero referirme al otro comentario del señor Manuel Molina, que dice: buenas noches, don Raúl y su invitada. Solo para corregirlo. Ayer aseguró que soy Nayiliber, lo cual no es cierto. No hubiera estado en su programa. Perdón. Siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Solamente quiero aclararle, señor Manuel Molina, es probable que yo me haya referido a usted, pero no como Nayiliber, pero quizás con el sinónimo. Quizás le dije nayivista, porque yo esa expresión de Nayiliber no la uso, realmente no la uso. Pero sí, en determinados, por ejemplo, en determinadas redes sociales, cuando me están insultando y eso, y yo les respondo y pongo FKS. Luego le agrego nayivista. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque antes, cuando utilicé la expresión focas nayivistas, venían y me reportaban y luego me castigaban. Ya. Entonces, bueno, señor Manuel Molina, si me refería a usted como nayivista y no lo es, le ofrezco le felicitamos en primer lugar. Yo de mi parte, mis más sinceras felicitaciones, don Manuel, porque ya no ser Nayiliber, yo sí digo Nayiliber, eso demuestra ya que hay capacidad de pensamiento crítico y capacidad de comprensión de la realidad de nuestro país. Y hay algo que me quiero referir a la referencia que hacía usted, licenciada, sobre el Papa. Cuando habló de que girábamos sobre la Tierra girando sobre nuestro propio eje y alrededor del Sol, le quiero decir que el Papa León XIII, que ahora el Papa León XIV está tomando... Bueno, el Papa León XIII fue precisamente el primer papa en tratar de llegar a una convergencia de la ciencia con la teología. Con la teología. Y entonces, y trabajó por eso, pero hay otro crédito para el Papa León XIII. El Papa León XIII fue el primero también en ponerse a la par y aportar a su apoyo para los obreros en el mundo. Para la clase trabajadora, elabora un progreso. Para la clase trabajadora en el mundo. Entonces yo cuando estaba leyendo sobre eso me pregunté, bueno, ¿por eso será que este Papa ha tomado el nombre precisamente de León XIV, Papa León XIV, porque pudo haber adoptado como hizo Juan 22, el otro dijo yo soy Juan 23, era como para decir voy a hacer un seguimiento del trabajo, de la labor que ha hecho Juan 22,
Bueno, pensé eso. Sí, pero tiene Pero razón. Eso dice mucho de a dónde va a poner el énfasis. El énfasis no solamente en, bueno, vamos a vivir en los próximos años, no décadas, en los próximos años, vamos a vivir este año de una gran transformación a nivel cultural, a nivel científico, con esta llamada cuarta revolución industrial, que no es más que la explosión de la inteligencia artificial, que va a hacer avanzar mucho la ciencia y las relaciones entre las personas, las relaciones también entre el capital y el trabajo, y que puede llevar también no solo bueno, a mejorar condiciones de vida, por una parte, pero también puede llevar la inteligencia artificial, que es lo más probable, como han anunciado muchos economistas y muchos historiadores, antropólogos como Yuval Harari, sobre este tema, también un aumento, una explosión en las tasas de desempleo a nivel mundial, y también a una precarización en las condiciones de empleo para la clase trabajadora, porque mucho de ese empleo va a ser sustituido por inteligencia artificial, que no solamente son los algoritmos o las aplicaciones, ¿verdad? De los teléfonos, sino que va a ser el trabajo de los robots, ¿verdad? Trabajo robotizado, que se programan a sí mismos y se automejoran, se autocorrigen a sí mismos en tiempo real, sin participación de seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial puede desplazar millones de empleos a nivel global, y eso puede traer, como yo le digo, gran beneficio, puede ser una gran oportunidad para la humanidad, para reducir las jornadas de trabajo, para mejorar el bienestar de la clase trabajadora, bien ordenada esa cuarta revolución industrial, pero o bien puede ser como la primera o la segunda revolución industrial, que lo que generó fue desempleo, empobrecimiento, desigualdad y miseria para la clase trabajadora. Entonces yo creo que este Papa, al haber seleccionado ese nombre, también está mandando un mensaje de que está pendiente, pues, de lo que puede ocurrir con estos avances científicos que se darán en los próximos años, que ya se están ya están ocurriendo, pues, porque alguna gente todavía piensa, ya va, más adelante viene la revolución, la cuarta revolución industrial, más adelante vienen los vehículos sin motoristas, que van a ser automatizados, más adelante vienen los meseros que son no sé, que todo eso ya está ocurriendo, todo esto ya está pasando, y eso está dejando personas, como por ejemplo en el ensamble de teléfonos que se hace de los iPhone y de los iPad, que se hacen en China, ¿verdad? Para la empresa Apple, que los trabajadores se quejaban y hacían huelgas por las jornadas de trabajo tan extensas y los bajos salarios, y entonces la empresa que produce el ensamble, que produce los microchips y que ensambla esos teléfonos, está optando cada año por introducir robots y eliminar mano de obra, porque los robots no hacen sindicatos, los robots no piden jornadas de 8 horas de trabajo, los robots no se detienen porque tienen accidentes laborales, entonces, están dejando a mucha gente pues en el desempleo. Entonces se va a necesitar humanizar estos cambios tecnológicos que son imparables, porque estas cosas no se detienen, la ciencia no se detiene.
Al no detenerse la ciencia, ahí es donde tiene que ir unida esa ciencia con la humanización. Hay que humanizar a la ciencia. Y entonces creo que este Papa y otros líderes, ojalá que surgieran en el mundo líderes y lideresas, hombres y mujeres, filósofos, filósofas, que humanizaran esta transformación, que tuvieran empatía y simpatía con la clase trabajadora mundial para que las transformaciones se hicieran de manera generosa, buscando el bienestar de las personas y no poniendo las ganancias del capital sobre la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, líderes, ojalá, bueno, aquí estoy especulando, pero líderes como este Papa eh, pueden, pueden ser, ¿cómo decirle? Como Inocencio 14, 14 se le dice, ¿verdad? Pueden ser, pueden hacer la diferencia, pueden hablar ante las Naciones Unidas, pueden hablar ante los gobiernos, ante los foros internacionales y pueden despertar a lo mejor toda esta gente toda esta gente creyente que hay en el mundo, ¿verdad? Que se dicen cristianos, que se dicen evangélicos, que se dicen católicos, que se dicen, pues todos, esta gente tan buena que es, ¿verdad? Los domingos, para rezar y persinarse, pero que todo el fin de semana, todo el resto de la semana se dedica a lanzar odio y a ver cómo explotar a los trabajadores, para así tocarles el corazón, pues tocar el alma y que el futuro de la humanidad no sea tan pesimista como parece que va a ser en los próximos años. Así es que sí, yo creo que sí. Además, a partir de esa carta de la que hemos hablado, ¿verdad? Del Papa de Inocencio XIII, sobre la clase trabajadora. Yo recuerdo que de ahí es que nacen también las cooperativas, se fortalecen en Italia las cooperativas de trabajadores, se fortalece también los partidos social cristianos en el mundo y que llevan eso como base ideológica para los gobiernos, para fundar lo que se llamaban los estados de bienestar. Así es que ojalá que, bueno, yo soy una optimista sin remedio, eso yo quiero decirle, yo soy optimista sin remedio. Y aunque pasen las cosas negativas, yo sigo pensando que el mundo puede ser mejor, pero ojalá pueda este nuevo líder religioso ser ese actor político, social, de los que está necesitando el mundo para hacerlo mejor y no para empeorarlo, como están haciendo otros, como el señor Donald Trump o el señor Elon Musk o el señor Nayib Bukele. Muy bien, licenciada, vamos a pasar a el tema por el cual realmente nos íbamos a enfocar ahora. Ya nos enfocamos un tanto sobre lo del Papa y ojalá, como dice usted, este Papa tenga un excelente papado. Licenciada, la coyuntura actual de los chorros. La obra de infraestructura en los chorros ha sido presentada como una solución al tráfico de problemas viales en la zona, pero ha generado críticas por su alto costo y falta de transparencia. Se han señalado posibles sobrecostos y falta de planificación adecuada, lo que ha llevado a un cuestionamiento sobre realmente beneficiará a la población o si es un proyecto con fines políticos y económicos. La falta de planificación fiscal se ha llevado a una expansión del gasto sin control, lo que podría afectar la estabilidad económica del país.
Según informes de las organizaciones como Funde, ha habido fuertes indicios de despilfarro y corrupción en el gasto público. La falta de planificación fiscal ha llevado a una expansión del gasto sin control que podría afectar la estabilidad económica del país. ¿Qué nos puede usted decir sobre Bueno, esto? yo quisiera hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, desde el principio fue un desastre anunciado. Si se lee y se hace un esfuerzo por indagar en la historia, no solo en la historia reciente, sino que desde los tiempos del inicio de la conquista y la colonia y la colonización española de El Salvador, se pueden dar que hay libros que precisamente hablan sobre los caminos en El Salvador, la historia de los caminos en El Salvador y en Centroamérica. Desde el año 1576, los españoles, los conquistadores españoles, se dieron cuenta de que ese callejón, le llamaban, ese callejón hacia San Salvador, que es lo que están interviniendo en este momento de la carretera Los Chorros, que la quieren hacer, primero era de 6 carriles, ahora de 8 carriles con un viaducto, era imposible porque incluso la llamaba por la porosidad que tenía la montaña y descubrieron que esa montaña estaba asentada sobre un río que con un terremoto, no recuerdo si en el siglo XVIII o XIX, un terremoto que hizo que ese río quedara asentado, quedara como ocultado, pues, pero siempre esa montaña llegaron a llamarla la montaña que llora o la montaña llorona, algo así. Entonces se dieron cuenta que ahí era imposible pasar carretas y caballos, con los caballos, sino que ahí solamente se podía pasar usando los tlamemes, es decir, personas indígenas que cargaban con la carga, digamos, carga comercial de ida y vuelta hacia la Capitanía General de Guatemala, hacia San Salvador, a pie. Era un paso peatonal, no podía convertirse en un paso de carretas y menos en un paso, ¿verdad? En un paso, ¿cómo se llama? En un paso eh, eh, de carga pesada, porque se tendía ¿cómo se llama? A ver esos derrumbes y sin aviso previo, y sin aviso previo. Entonces, ¿cómo se llama? Esta obra, por eso es que no había habido intervención de los gobiernos. Hubieron gobiernos como el del general Maximiliano Hernández Martínez y otros que querían hacer la obra, pero siempre se daban cuenta que era un desperdicio de dinero, un desperdicio de tiempo y que había peligro, ¿verdad? Entonces fracasaron y entonces todos las recomendaciones, especialmente de ingenieros japoneses, a través de esta cooperación de JICA, del JICA, ¿verdad? Lo que les recomendaban a los gobiernos en varias partes era que se olvidaran de hacer esa carretera de Los Chorros, que la dejaran así como estaba, como un paso peatonal, ¿verdad? Un paso de donde no pasara carga pesada ni tanto tráfico y que mejor optaran por otro camino que bordeara, para llegar a San Salvador, que llegara a Nejapa, luego llegara a Quesaltepeque y después entrara por esta calle que se llama la entrada por la colonia La Gloria y que ahí fuera la entrada. Es decir, Nejapa, Quesaltepeque, La Gloria, que ese era el camino. Ahí es donde había que hacer la intervención
para no dar tantas vueltas, sino que hacerla expedita. Pero, entonces, eso no debía hacerse. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque eso lo dicen los estudios geológicos. Incluso la Escuela de Geología de la Universidad del Salvador lo ha dicho en varias ocasiones. Ahí no se puede construir, porque no solo es un tema de diseño o no solamente es un tema de ingeniería, ¿verdad? O de cañería, sino que es un tema de ver las capas, cómo está compuesto, las diferentes capas de ese terreno, ¿verdad? Y saber que ahí hay agua. Y el agua siempre va a salir por donde uno menos se lo espera esa salida de agua va a llevar a esos derrumbes para empezar, para empezar. Luego, pero sin embargo, la falta de conocimiento sobre las características del terreno y de la montaña, ¿verdad? Esto que le digo está ampliamente documentado y no se necesita ser un gran pensante ni ser un gran experto geológico, como dice don Hugo, como están insinuando ahí, ¿verdad? Que yo soy la gran pensante, que yo estoy inventándome esto. No, yo porque lo he leído y lo he investigado, ¿verdad? Entonces, esa falta, esa necedad de nuestro país de no conocer la historia, de no aprender las lecciones de la historia y de creer que podemos hacer las cosas a simple voluntad, fue el primer error. Ahí no se puede construir eso. Y en segundo lugar, hay que también reconocer que hay un problema de soberbia, que es una cuestión humana, y que todos tenemos algo de soberbia. Sin embargo, la soberbia se vuelve peligrosa cuando es ejercida por las personas que están en el poder político. La soberbia de un gobernante como el inconstitucional presidente Nayib Bukele, con deseo de mostrar grandeza como buen fascista. Los fascistas como Hitler, como Stalin, siempre quieren grandes obras, grandes megaproyectos, grandes obras de cemento, ¿verdad? Donde se vea que ellos son tan pequeños, ellos tienen no sé cómo le digo, una autoestima tan baja, son tan chiquitos, ¿verdad? Que quieren mostrar grandeza a través de obras de cemento. Entonces, ellos deseosos de mostrar grandeza a través de las mega obras para alimentar el narcisismo y su deseo de dominación cultural, lo llevaron a meterse en este fracaso, como les decía, en este desastre anunciado. Aquí hay un problema. ¿De dónde? Esto va a tener consecuencias, porque esto que él lo estuviera haciendo con su dinero, ¿verdad? Con sus millones. Bueno, hay que se ponga a jugar, ¿verdad? Con sus millones y que gasten lo que quiera gastar. El problema es que esto se está realizando con deuda pública proveniente de 3 préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y yo procedo a decir, a listar a cuánto asciende el total de lo que se lleva hasta ahora. Eso sin contar los 12 millones de dólares que ha entregado a los transportistas en concepto de subsidio para que transporten a la población salvadoreña durante la presente semana como una medida supuestamente compensatoria de todas las molestias que se están teniendo en el Paso Los Chorros, ¿verdad? Incluso en territorios, como los de distracción, pero que ha terminado por hacer un desastre mayor que el que tenía, porque hay, por ejemplo, gente
en Zacatecoluca, en La Unión, en San Miguel, no tienen nada que ver con pasar con los chorros. Y esta gente está sufriendo por los problemas del transporte que hay en este momento. Bueno, pero le digo, pero hagamos un recuento de cuánto se lleva hasta ahora gastado en préstamos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Mire, se ha Solo, gastado. licenciada, me permite solo un pequeño Sí, sí, paréntesis. ajá. Es que ese dinero que le debía a los transportistas y que dice haberle pagado, no se trata de un dinero para que ellos ofrezcan o puedan dar el viaje de gratis, sino es un subsidio para poder cubrir algunas de las cosas importantes como es el combustible y poder El pago comprar de también salarios. Me imagino que gases y el otras pago de cosas. salario, del pago de salario de motoristas, Y, supongo. y yo por eso decía en un comentario que hice licenciada, disculpe que la haya interrumpido, No, 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 por decía, favor. decía, si aplicamos ese mismo argumento, o si el presidente en funciones aplica el mismo argumento, entonces, ¿por qué no puede aplicarlo a Superselectos y los otros supermercados que se dedican a la venta de alimentos y le dan durante una semana alimentos a la población? Ajá, ¿por qué no lo puede hacer? Exactamente, ¿por qué no lo puede hacer? No, ¿Por qué no muy da buen comentario. Oh, pues ¿Por sí, qué no le muy buen da comentario. por qué no le da los vuelos gratis fuera del país? ¿Por qué? Porque tendría que atacar a la familia Criete, a la familia Calleja, y ¿por Que qué son no? sus. Pues también en determinado momento bajar los precios de los automóviles y eso, y entonces Con el poder que tiene él y el control total de la institucionalidad democrática que tiene y con los puyabotones que tiene, que les dicen diputados, él puede hacer todo eso y más. Ya le hubiera quitado el IVA a los alimentos, como tantas veces se lo ha pedido la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, apoyada también por la diputada Viatoro, Marcela Viatoro y por el diputado Francisco Lira. Ellos insisten muchas veces, pero no se lo quita. ¿Y por qué no lo hace? Cuando eso podría abaratar los alimentos. En cambio, hace estas medidas de corte populistas, demagógicas, que no van a, que lejos de tener impacto sobre el bolsillo de la población, lo que le están creando es un incremento es en el número de horas que deben dedicarle a trasladarse de sus casas a sus empleos y de sus empleos a sus casas, porque esto ha incrementado, ¿verdad? Las horas que deben dedicar al transporte y con eso se está afectando las condiciones de bienestar de la familia salvadoreña. Pero volvamos al tema del financiamiento, porque esto estos préstamos ya se empezaron a pagar. Fíjese que el primer préstamo fue de 200, se dio en el 2, fue en cuando se decía que la carretera iba a ser de 6 carriles. Lo dio el Banco Centroamericano de Integración Económica por 245.8 millones de dólares. Después, eso fue el 2019. Después, en el 2022, se les ocurrió que no iba a ser, ya que habían empezado, ¿verdad? Que mejor se hiciera de 8 carriles. Ahí empezaron a complicar. ¿verdad? Entonces, en 2022 se agregaron 166 millones más para hacer la de 8 carriles. Y el 16 de abril, que es lo que no ponen en cuenta, y eso yo quiero aquí decirlo, el 16 de abril del 2024, el Banco Centroamericano de Integración Económica dio otro préstamo que no lo ponen en las cuentas, pero que hay que ponerlo por 150 millones de dólares, pero este iba dirigido al Fovial. Y cuando uno lee las condiciones de ese préstamo, que yo las he leído, porque están en el sitio del Banco Centroamericano de Integración Económica, dice que es
para realizar obras de mitigación de riesgos, ¿verdad? De derrumbes en el proyecto Los Chorros. O sea que a la fecha llevamos no 411 millones de dólares, como dice el gobierno, sino que y agregándole estos 150 millones de dólares que le dieron al Fovial, fíjese, ya llevamos 561 millones de dólares. Y el problema es que eso hay que pagarlo, porque no es regalo, sino que es préstamo. Y solamente el año pasado, fíjese, solo en el año 2024, el gobierno de El Salvador tuvo que pagarle de estos préstamos, ¿verdad? Tuvo que pagar intereses por valor de 5.8 millones de dólares por los préstamos de la carretera Los Chorros. Es decir, ese desastre nos va, ya llevamos 561 millones de dólares y ya pagados intereses por 5.8 millones de dólares y los hospitales sin medicina. Y los hospitales sin medicina. Bueno, pero además hay otra cosa que agregar, que son, pero son tan, tan, perdónenle, son tan inútiles, no tengo otra palabra que usar más que inútiles, son tan inútiles que de acuerdo al convenio de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, tenían que contratar una empresa, servicios de consultoría para elaborar como un manual para la seguridad y la salud ocupacional de las personas que iban a trabajar en la obra, porque es una obra de alto riesgo, nuevamente por los derrumbes, porque ya se sabe el terreno arenoso, poroso que hay ahí y por el agua que sale de esa montaña, que esa no se detiene con nada, ni con los contenedores que hoy le han puesto. Hoy la última idea, la última ocurrencia es ponerle dos filas de contenedores, así, filas de altura, dos contenedores que tienen una especie de concreto, lodo concreto, creo que se llama lo que le han puesto, y que ni le han puesto la cantidad suficiente porque ya están todos torcidos y ya están cayéndose. Ahora ya no solo es riesgo de pasar y que caiga lo que siempre ha caído de la montaña, sino que el contenedor se venga encima. Bueno, pero el problema es que tenían que tener eso desde el momento en que comience la obra. Un sistema de protección y de seguridad ocupacional para la clase trabajadora que está laborando para la empresa, porque hay que acordarse que no son empleados del MOP, sino que son de una empresa coreana que se llama Dongbu Corporation. Esa es la que ganó la licitación. Y esa empresa no había contratado ¿cómo se llama? Esa consultoría para hacer ese sistema, ese protocolo, digamos, para proteger la seguridad de los trabajadores. Y resulta que yo me voy dando cuenta, porque yo siempre estoy pendiente de esas cosas, hay que verlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que apenas el 15 de abril de este año, 15 de abril de este año, han sacado a licitación los términos de referencia para la contratación de los servicios de la empresa que elabore ese sistema de seguridad y salud ocupacional de la clase trabajadora. Alguna gente podría decir, bueno, más vale tarde que nunca. No, en este caso no aplica, porque el año pasado, si ustedes se recuerdan, se cayó una torre que estaban construyendo en ese proyecto. Se cayó una torre y de esa torre murieron 3 trabajadores. Y además de eso, en los diferentes, digamos, derrumbes que han habido, muchos trabajadores han sufrido
accidentes que les han dejado lesiones, algunas veces muy graves, otras lesiones leves, pero no ha habido un sistema de seguridad y de salud ocupacional para estas personas. Entonces tratan a las personas como simplemente fueran seres, ¿cómo les podría decir? Sustituibles. Pues ahí se mueren estos, ahí ponemos otros. Y a mí no me extrañaría, no aseguro nada, pero no me extrañaría si con el tiempo nos damos cuenta que la empresa Donbu Corporation está usando mano de obra de personal de personas privadas de libertad en fase de confianza. Personas que no tienen la experiencia y que han sufrido daños al realizar estas obras. No me consta, pero pensándolo detenidamente, no me extrañaría que estas personas estarían también realizando trabajo para abaratar el costo de construcción de esta obra que está destinada, como le digo, desde el principio al fracaso. Además, hay otro dato que quisiera compartir con su audiencia. Fíjese que cuando se estaba licitando esta obra, adjudicando esta obra, se formó un grupo de alto nivel dentro del Ministerio de Obras Públicas para que revisara las diferentes propuestas y viera si tenían sobreprecios, si cumplían con las especificaciones técnicas, si tenían cuál era la experiencia previa que tenían, si todo estaba en regla, ¿verdad? Y entonces hubieron dos funcionarias, la licenciada Alejandra María Hernández, que era la gerente legal del MOP, y la licenciada María Angélica Hernández, gerente de la unidad financiera del MOP, que se opusieron a que le adjudicaran la obra a esta empresa Donbu Corporation, esta empresa coreana, porque no cumplía con las especificaciones y porque estaba presentando un sobreprecio en su oferta. Y entonces, pero era tanta yo no sé, el deseo del ministro de Obras Públicas o de los altos mandos de este gobierno de que se le tenía que adjudicar a esta empresa, que la decisión que tomó el MOP fue despedir a estas dos funcionarias. Esto lo pueden verificar, esto es noticia, esto está en los periódicos nacionales, y que las despidieron porque se negaron a avalar el contrato de adjudicación de esa empresa, porque había muchos cuestionamientos de esta empresa. Y entonces mejor las despidieron y contrataron a otras personas que sí avalaron la adjudicación. Pero ahí se han metido en un gran problema, porque según la ley Alaví, que se llama, una que crearon durante la época durante la pandemia, los diputados de Nuevas Ideas, fíjese que cuando se cometen estos errores, quienes salen responsables no son los ministros, no son los funcionarios, los de alto nivel, sino que tienen la responsabilidad patrimonial los funcionarios de segundo nivel, los empleados de las instituciones, que son las que han avalado las contrataciones, las adjudicaciones. Así es que el ministro de Obras Públicas, como dicen, él va a salir libre, él va a salir limpio cuando se haga la auditoría, porque algún día esa auditoría se tendrá que hacer, él saldrá limpio, libre, ¿verdad? De todo esto que está pasando, y los del comité de adjudicación van a tener que responder patrimonialmente, van a terminar patrimonialmente con ¿cómo se llama? Por este desastre que han hecho. Entonces, como ve, esto va a aumentar porque van a necesitar
más financiamiento para terminar esta obra, porque es tanto el ego, el egocentrismo, la soberbia de esta gente que no van a aceptar que se equivocaron. Entonces, este va a ser, perdón, como el chaparral, este va a ser el chaparral de como del gobierno de Mauricio Funes. Pues. Los chorros van a terminar, el chaparral es una obra que cuando era candidato, el presidente Bukele dijo, yo lo primero que voy a hacer es mandar a dinamitar el chaparral porque esa obra es imposible. Esa obra nunca debió hacerse. Después, el ego, ¿verdad? Lo llevó a terminar el chaparral y una obra que tenía que costar como 300 millones de dólares terminó costando 1.000 millones de dólares y una obra que tenía que supuestamente, una presa hidroeléctrica, que supuestamente tenía que abaratar el precio de la energía eléctrica, no está produciendo energía y no ha abaratado el precio de la energía eléctrica en El Salvador. Lo mismo va a pasar con los chorros. Es una carretera que nunca la van a terminar, no saben cómo terminar, la van a tener que partir de cero y contratar a una empresa, a otra empresa japonesa, para que les dé una solución de cómo salir de este atolladero en donde se encuentran. Porque aquí está, como le digo, aquí hay no es una cuestión de tráfico, no solo una cuestión de tráfico, sino que esos derrumbes, si se dan en un momento, porque eso lo pueden dejar arreglado, ¿verdad? Y el lunes, el domingo o lunes que se abra, pueden empezar a pasar ¿cómo se llama? Los carros, ¿verdad? Y dicen, ya con estos contenedores ya no se viene, pero se viene el invierno, pues va a ser un invierno copioso. Y si sucede una desgracia ahí, y hay mucho tráfico, donde hay mucho tráfico, ahí corren peligro vidas humanas y vidas también de las personas que trabajan en la obra. Y entonces con la vida humana no se puede estar jugando de esa manera. Entonces hay que ser, yo creo que, ¿cómo se llama eso? Humilde, humilde. Hay que tener la humildad para reconocer, nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos, dar explicaciones, porque hay que darlas, en qué consistió la equivocación, ver quién es distribuir las responsabilidades y luego buscarle la solución al paso de Occidente a San Salvador, siguiendo el consejo que siempre dieron estos geólogos japoneses de hacer la calle de Nejapa, que Saltepeque, La Gloria, y que la entrada sea de esa parte, pero que le hagan como en línea recta, sin que tenga tanta vuelta como la tiene actualmente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero cuando hay soberbia de por medio, egocentrismo y necedad entre los gobernantes, es difícil que finalmente se reconozca ese error. Y si el Señor se sigue religiendo, ¿verdad? Como es de esperar, ahí vamos a tener ¿cómo se llama? Ese paso de los chorros como símbolo así del fracaso de este gobierno. Ahí lo va a tener siempre. Licenciada, el endeudamiento de este gobierno sobrepasa ya los 30.000 millones de dólares. 32, Algo que le doy el dato, don Raúl. Son a marzo del 2024 teníamos 32.490.8 millones de dólares. 32.490. Gracias por el dato. Por eso yo decía sobrepasa. Sobrepasa. Y representa más del 84.4% del Producto Uh-huh. Interno Bruto. Sí. Este nivel de deuda
impacta directamente la economía del país. ¿Qué usted, dentro de su experiencia y dentro de lo que usted maneja en el campo de la economía, esto es un endeudamiento irresponsable de este gobierno? ¿Y qué nos espera de forma inmediata? ¿Qué nos espera cuando a eso le agregamos la cantidad de despidos que hay, el usar dinero que no le corresponde al Poder Ejecutivo, que le corresponde a los que cotizan en el Seguro Social para el Fondo de Pensiones, y que se ha tomado el dinero de las pensiones? ¿Y cómo pueden esperar aquellos que están ahora ya en etapa de jubilación y los que se van a jubilar en los próximos 5 años? ¿Qué pueden esperar de este gobierno? Mire, esta deuda de los 32.490.8 millones, que está actualizada al 30 de marzo del 2025, está formada por la deuda de pensiones, que es de 10.697, la deuda externa, la deuda interna, que es lo que se debe también en letras del tesoro y certificados del tesoro. Mire, esta deuda es como el gran problema de la deuda es el servicio de la deuda. Todos los años se tiene que pagar aproximadamente el 20% del presupuesto general de la nación en concepto de pago del servicio de la deuda. Es decir, se tiene que, lo que va en intereses de la deuda, más el pago de amortizaciones de la deuda. Entonces, como dice las diferentes calificadoras de riesgo de El Salvador, esto es la principal obstáculo que tiene el gobierno de El Salvador para poder cumplir con sus obligaciones en materia de salud, en materia de educación, en materia de pago a proveedores del Estado, en materia de desarrollo o de transferencias de fondos a las alcaldías y a los distritos. No puede hacer todo eso del FODES, no puede porque imagínense, el 20% del presupuesto tiene que dedicarse al pago del servicio de la deuda. Entonces, y lejos de la deuda disminuir, como prometió el gobierno que este año ya no iba a haber, el presupuesto estaba totalmente financiado, la deuda ha incrementado en lo que va desde diciembre a la fecha, al 30 de marzo, ha aumentado en 318 millones de dólares. Así es que la deuda, lejos de disminuir, se va incrementando. Entonces, este es el principal, como le digo, la principal restricción que tiene es el gobierno, este gobierno y probablemente el gobierno que siga, aunque sea diferente, para poder pensar en un proyecto de desarrollo económico y social para el pueblo salvadoreño. Porque realmente, básicamente, lo que se recauda en impuestos se está destinado a pagar la deuda. Está destinado a pagar la deuda. Entonces, lo que necesita el gobierno es hacer cambios, cambios profundos en lo que se llama la estructura fiscal del país. Y para esto necesitamos una reforma fiscal de tipo progresiva, en donde los que tienen más, como por ejemplo los grandes empresarios, como el grupo CRIT, como el grupo de los super selectos, el grupo de todos estos, de los grandes constructores, ¿verdad? Estos grupos que son los multimillonarios del Salvador, paguen impuestos, ¿verdad? Paguen impuestos
y que se agreguen impuestos en donde que afecten a las grandes fortunas del Salvador, que son aproximadamente 260 grandes fortunas del país. Entonces, pero en cambio lo que hace el gobierno es a estas grandes fortunas, lo que hace es darles exenciones fiscales. Fíjese que el Estado salvadoreño pierde cada año entre 650 millones de dólares y 700 millones de dólares únicamente en exenciones fiscales. Entre 650 y 700 millones. Fíjese, solo en exenciones fiscales, en impuestos que le perdona a las grandes empresas por el simple hecho de que son grandes empresas y supuestamente invierten en El Salvador y crean empleo, cuando estas empresas no están creando el empleo que se necesita en el país para que la gente pueda vivir en condiciones de dignidad humana, porque aquí en El Salvador lo que más abunda es empleo en el sector informal de la economía. De acuerdo al último censo de población, de cada 10 personas que tienen empleo en el país, 7 trabajan en el sector informal y solamente 3 trabajan en el sector formal de la economía. Entonces, esto es lo primero. Tienen que eliminar las exenciones fiscales, al menos que a la mitad, solo eliminando a la mitad de las exenciones fiscales tendría 300 millones extra. Luego habría que imponer impuestos para esas grandes fortunas. Una de esos impuestos sería el impuesto al patrimonio. Ese impuesto es a la riqueza. ¿Por qué? Porque ese impuesto no se puede trasladar a la clase trabajadora, como otros impuestos que sí, aumenta el IVA, va como en cascada y al final quien termina pagándolo son los pobres, ¿verdad? Y se empobrece la población. No, el IVA no. El IVA es un impuesto que empobrece y que lo pagan los que tienen menos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio existía hasta 1989, pero en 1989, cuando llega el partido Arena y lleva a la presidencia a Alfredo Cristiani lo primero que hizo fue quitar el impuesto al patrimonio. Y con eso se debilitaron las finanzas públicas. Y el otro impuesto que habrá que poner es el impuesto predial, que es el impuesto a los bienes inmuebles, a las propiedades. No estoy hablando de las casas donde uno vive, ¿verdad? A las casas de habitación, ¿verdad? Sean mansiones o sean casitas del Fondo Social para la Vivienda, ¿no? Sino que a las propiedades, digamos, si usted tiene su casa y además de eso tiene 3, 4, 5 casas que las tiene recuerdo, licenciada, que la Corte, la Sala de lo Constitucional de la administración de Mauricio Funes, que trató de poner ese impuesto que está hablando este último, el predial, y no se lo permitieron. Y bueno, lo que me llama la atención, licenciada, es de que los dos gobiernos del FMLN siempre respetaron las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Porque respetaron la institucionalidad democrática. Ahí está. Y vino diciendo que iba a respetar la institucionalidad democrática y lo primero que hizo fue irrespetarla y convertir esto en una dictadura. Pero no para pero una dictadura no para favorecer a la gente pobre, al pueblo, sino que una dictadura para favorecer a sus nuevos amigos, porque antes ni le hablaban, porque los CRIT, los POMA, los ¿cómo se llama? Los Mesayau, todos esos ni le hablaban a estos palestinos, los veían con desprecio, pero como hoy son sus nuevos amigos, entonces a ellos ni los toca y más bien los invita a cenar, ¿verdad? Y a decirles que va a reindustrializar al país, les dice que
que le va a dar más incentivos fiscales y que son, ay, si es que él se siente ya parte de la oligarquía salvadoreña y esa pero gente. licenciada, ¿cómo le pueden creer a Y le alguien siguen que creyendo, mire, y le siguen creyendo. Usted, mire, yo le he hablado con datos. No, no para le he mí, hablado de, licenciada, no le he hablado para desde mí, el hígado ni desde las tripas, no, ni de las tripas. Le he hablado para mí, desde los datos y aún así hay gente que dice que todo esto, yo estoy segura que ahí en el chat o cuando lo vean después, dice, esa vieja se está inventando esos datos porque esas cosas no son así, porque mi presi tiene bueno, la razón. tenía licenciada, incluso quité a alguien ahí que estaba tanto insistiendo en que usted presentara documentos. Y como que si usted estuviera en una reunión, si quiere que le presente documentos, usted debía de estar en una reunión en que probablemente él estuviera ahí en una mesa, en un lugar determinado donde se estén discutiendo esas cosas. Este es un programa Sí, pero en el cual yo tengo acá aquí, mis yo tengo invitados todo, vienen. pero yo tengo todo aquí Sí, debidamente documentado. Yo entiendo, no me invento ningún dato. entiendo, licenciado. No, pues sí, pero así Entiendo, es la licenciada, y gente. precisamente por eso, Y mire, pero lo peor es que aunque uno les presente los documentos, uno puede presentar, mire, aquí está el estudio. Mire, hoy hay un estudio solo con esto, permítame que le interrumpa, pero hay un estudio que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que se llama La pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe. Y resulta, bueno, yo leí todo el documento, eh, y El Salvador ocupa el segundo lugar en pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Esa mide no solo la pobreza en términos monetarios, sino que mide la pobreza en términos de privaciones, en cosas que le faltan a la gente, como por ejemplo deficiencias en educación, de las familias en educación, en empleo, en pensiones, trabajo, en seguridad social, en vivienda, condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera, alimentación, etcétera. Y El Salvador, según ese estudio de la CEPAL, a partir de cifras oficiales, a partir de cifras oficiales, dice que el 56% de las familias salvadoreñas están en situación de pobreza multidimensional y es ocupa el segundo país después de Haití en condición de pobreza multidimensional. Entonces, yo lo puse en un mensaje de X y ahí mismo puse el enlace para que leyeran el documento o bajaran el documento y lo leyeran. Y aún así, poniendo el documento, porque es bien difícil aceptarlo, yo sé que a muchas foquitas, ¿verdad? O Nayiliber o Nayi Zombies les cuesta, mire, todavía ahí y negando y diciendo que eso era una mentira, que yo me la estaba inventando. Yo les digo, lean el documento. Yo, porque, ¿cómo yo me atrevería a dar un dato que fácilmente los personeros del gobierno de facto o cualquier economista de los que tiene o los analistas del alpiste, como yo les digo, me lo podía refutar, pues si fuera mentira. O sea, a mí me es bien fácil que me lo refuten, porque a mí no me lo refutan. Pues yo sí les pongo algunas veces, hey, analistas del alpiste, ¿verdad? Todo eso, porque tienen hasta en la Universidad de El Salvador, tienen esos analistas. Refútenme estos datos. Y no me lo refutan. No quieren estar en programas conmigo. Así dato contra dato, ¿verdad? Dato contra dato, no relato contra relato, sino que dato contra dato. Vaya, dígame esto, esto y esto y esto, y yo aquí. Entonces, no quieren, conmigo no quieren debatir. ¿Y por qué cree que no quieren debatir? Porque yo manejo datos.
no manejo relatos. En cambio ellos y ellas, algunas, lo que hacen es manejar discursos, frases, que esto, yo no. Para mí los datos son digamos, la base de la argumentación. Si usted no tiene un dato, usted no puede desarrollar un argumento. Así es que yo viera cómo les pido, así les digo yo, pero la gente cree que estoy bromeando. Les digo, vaya, refuten esto. Y así les he No podrán, puesto. licenciada. No podrán, licenciada. Lastimosamente, Y se pues nos ya. pasamos la hora, don Raúl, y ni la sentimos. Pero, pero esto da lugar a que ojalá regrese un poco más No, pronto. sí, sí, no, Y no, sí, sí. quiero agradecérselo y por favor diríjase a la audiencia. ¿Hay algo que usted quiera agregarle Sí, no, que no, no, usted quiera? solamente muchas gracias. No, mire, yo en primer lugar, nuevamente, como empezamos, ¿no? Primeramente agradecerle ¿cómo se llama? La invitación, el espacio. Quedo comprometida para, si no es este mes, el próximo mes, ¿verdad? Que nos volvamos a reunir para conversar. Le agradezco a su audiencia. Yo sé que han habido algunas preguntas que por razón de tiempo ya no puedo contestar. Y les mando un cordial saludo. Y solamente quiero rectificar el nombre del Papa, que yo le dije Inocencio y es León, ¿verdad? León. León, pero es que yo lo confundí con el nombre del Papa de la película, el Cónclave, que es Inocencio. No se preocupe, licenciada, Así es que que por favor quiero, eso fue un lapsus porque suele, no suele, se me no cruzaron los suele, cables, es que ya estoy viejita, entonces ya no se me suele, cruzaron ahí. Y no entonces, suele ocurrir por así. favor, Estos ay no no, son usted, programas es editados, que son programas activos. no estaba Sí, preparada para hablar de ese tema, pero se lo agradezco también mucho. Mucho le agradezco que hayamos hablado del cambio en la jerarquía católica. Y la muchas felicito gracias, a la licenciada, jerarquía católica estimado. por esa elección. Así es que muchas gracias y buenas noches, buenas tardes, buenos días, como usted dice, en donde quiera que nos estén viendo. Muchas gracias, muy amable, estimados amigos. Este ha sido el final del programa. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por su amabilidad de estar pendiente del programa de Raúl Palacios Presenta. Hasta pronto. Un abrazo a todos.